Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente clase 2 con una sobremordida horizontal de 5 milímetros, características estéticas adecuadas y por estas razones no se pueden utilizar protocolos de distalización o exodoncias de premolares? En estos casos, la utilización de correctores de clase 2 está indicada. Dentro de los múltiples correctores de clase 2, dos atraen nuestra atención. El Jasper Jumper, por ser probablemente el aparato más histórico, y el Forsus, que es una evolución de este anterior aparato. En ellos se utiliza un resorte comprimido, cuyo efecto es protraer el arco inferior y distalizar el arco superior. El Forsus, como evolución del Jasper Jumper, utiliza unos mejores sistemas de anclaje. Puesto que estos dos aparatos son esencialmente similares, Caracay realizó un estudio en 48 adolescentes con el fin de realizar una comparación. Estos pacientes tenían un crecimiento normal u horizontal y retrognatismo mandibular. Se dividieron en tres grupos, un grupo control, un grupo con Jasper Jumper y un grupo con Forsus. Se tomaron registros pre y post tratamiento, cefalometrías y modelos. El análisis de los resultados mostró que los dos aparatos estimularon el crecimiento mandibular, aumentaron la altura facial anterior y posterior inferior. Se produjo extrusión, retracción y distalización de los incisivos superiores, intrusión, protrusión e inclinación labial de los incisivos inferiores y se logró una consecución de la clase 1 molar y canina. Pero ¿cuál es la diferencia esencial entre estos dos sistemas? El Jasper Jumper utiliza un resorte que se comprime en su proceso de activación. Sin embargo, este resorte no tiene un eje, por lo tanto, cuando él se comprime, experimenta una flexión lateral. Esta flexión lateral tiende a romperlo. ¿Por qué se rompe? Sencillamente porque un resorte se comporta como una ansa que debe funcionar por compresión. El Forsus utiliza un émbolo dentro del resorte que permite que esta compresión siempre sea longitudinal. De esta manera se evita el riesgo de fractura lateral. Esta es una imagen del Forsus colocado correctamente. Otra investigación analizó los efectos de la utilización del corrector de clase 2 Forsus en pacientes en crecimiento. 15 casos de clase 2 hipodivergentes fueron utilizados como grupo muestra utilizando Forsus. Se tomaron registros pre y post tratamiento para analizar los efectos en comparación con grupos control. Los resultados mostraron un incremento del ángulo SNB 1.42 grados, el ANB se redujo 1.65 grados y la convejidad facial se redujo 2.12 grados. El overjet se corrigió en 4.98 milímetros. Se puede entonces concluir que el corrector de clase 2 Forsus es un corrector dental con algunos alcances ortopédicos de la clase 2. Al ser colocado en relación céntrica, permite una fácil utilización en pacientes en crecimiento y adultos. El diseño con un sistema de émbolo permite una alta resistencia a la fatiga. Este diseño tipo amortiguador permite que el resorte se active por compresión y evita movimientos laterales del resorte que generan fractura del mismo. La fuerza de activación es permanente y activada entre 225 y 250 gramos. No requiere la colaboración del paciente, pues está puesto permanentemente y se puede utilizar con cualquier protocolo de brackets. ¿Cuáles son entonces las ventajas de la utilización del corrector de clase 2? Prioriza la corrección al área dentoalveolar, que es predominantemente la zona donde queremos realizar la corrección. Al ser instalado en relación céntrica, no requiere una mordida constructiva con las limitaciones concomitantes. La corrección dental puede realizarse en cualquier edad y la postura es muy simple, minimizando el tiempo de sillón. Las principales desventajas son los costos. Puede ser incómodo en etapas iniciales de uso, limita los movimientos laterales y puede dificultar higiene y alimentación. Se indica esencialmente en clases 2 por retrognatismo mandibular o de origen dental que tengan potencial o no de crecimiento, en donde el tercio inferior esté normal o reducido. Si existe vestibuloversión de dientes superiores y linguoversión inferior, sería más adecuado, pero es muy importante que el plano mandibular sea normal. En consecuencia, las contraindicaciones principales son los patrones altamente hipodivergentes.
en donde la exposición de incisivo en reposo y encía están aumentados, y la presencia de desórdenes temporomandibulares podría ser una contraindicación relativa. Otro artículo analizó los efectos de la colocación del resorte Forsus. Lo llamó un nuevo Herbst híbrido. 13 pacientes con maloclusión clase 2 división 2 utilizaron Forsus por 4 meses con un promedio de edad de 14.2 años. Fueron comparados contra grupos control, encontrándose los siguientes resultados. El 66% de la corrección fue de tipo dental, el overjet se redujo en 4.6 milímetros y el overbite en 1.2 milímetros. Más importante aún, el plano oclusal rotó 4.2 grados en sentido de las manecillas del reloj por intrusión de los molares superiores e intrusión de los incisivos inferiores. Esto se conoce como retroinclinación del plano oclusal. Brown y Ligan habían descrito en una anterior investigación que cuando se realiza una retroinclinación del plano oclusal por efecto del tratamiento ortodóntico, se producen compensaciones horizontales en los molares, de modo que por cada 2 grados del cambio oclusal se produce 1 milímetro de corrección de la relación molar, a pesar de que no se haya realizado un movimiento horizontal. Esto es una compensación angular del plano oclusal. ¿Por qué ocurre esto? La colocación del Forsus en diagonal hace que los molares superiores experimenten distalización, pero también intrusión. Al mismo tiempo, los dientes anteriores se protraen, pero se intruyen. Como resultado de esto, el plano oclusal cambia de angulación retroinclinándose. Cuando el plano oclusal se retroinclina, los molares inferiores tienden a ir ligeramente hacia adelante y los molares superiores tienden a ir ligeramente hacia atrás. Lo mismo ocurre con los caninos. Esta rotación del plano produce una compensación anteroposterior, un camuflaje que corrige la clase canina por rotación del plano oclusal. ¿Cuál es el protocolo de utilización? Los ganchos tienen un lado derecho o right y un lado izquierdo o left, que vienen correspondientemente marcados. Este sistema se conoce como el sistema EZ. Con la pinza Utility se coloca el gancho EZ con la letra mirando hacia la cara de los dientes. Se empuja de mesial hacia distal sobre los tubos del cráneo maxilar de la marca para que sean correspondientes con el Forsus. Posteriormente, este sistema se engancha con esta pequeña uña que queda por distal del tubo. Si no tiene tubos de la marca, puede utilizar el sistema Lepin. El sistema Lepin es un sistema heredado del sistema Jasper-Jumper que se coloca en los tubos del cráneo maxilar. Se coloca el pin en el resorte modificado y se ingresa por distal. Se deja una distancia de aproximadamente 2 milímetros entre el resorte y el tubo para evitar que se golpee durante la masticación, y la punta que sale por mesial se doble hacia distal. Los módulos intermedios tienen diferentes medidas. Estas medidas van de 22 a 35 milímetros. En esta imagen observamos los dos sistemas. En el lado izquierdo el módulo EZ, en el lado derecho el módulo Lepin. El sistema trae los resortes, los transmisores de fuerza y unos módulos colapsibles para activar el Forsus. Asimismo, trae una regleta que permite tomar la medida con la cual se van a utilizar los módulos de transmisión de fuerza. Siguiente manera: en boca cerrada con el paciente en céntrica se coloca la regleta por distal del tubo. En la cara distal del canino sale la medida correspondiente al módulo de transmisión de fuerza que vamos a utilizar, en este caso 32 milímetros. El módulo de transmisión de fuerza está haciéndole fuerza al canino por distal, por lo tanto es muy importante ligar con ligadura metálica el diente canino, no importa si está utilizando inclusive sistemas autoligables, esto con el fin de evitar que se rote el diente. En la zona distal donde está colocado el módulo EZ, el alambre principal está cinchado. El módulo de transmisión de fuerza se coloca ingresando por oclusal encima del arco principal de trabajo. Posteriormente se rota hacia vestibular y en este momento se colapsan los extremos con una pinza utilitaria. Luego se dice al paciente que abra la boca, se comprime el resorte que está en el módulo EZ y se coloca el módulo de transmisión de fuerza dentro del módulo EZ. Para la remoción
se hace lo contrario, se pide al paciente que abra la boca, se comprime el resorte que está en el módulo de Z y se agarra el módulo de Z con la pinza utilitaria, esta vez por debajo. ¿Por qué? Porque esta uña, que está enganchada por distal del tubo, va a impedir la remoción horizontal y solamente moviéndolo hacia abajo permite la remoción. Por lo tanto, la estrategia que vamos a utilizar en los pacientes clase 2 que van a utilizar Forsus es alinear y nivelar los arcos superior e inferior y corregir la clase 2 mediante retroinclinación del plano oclusal, aprovechar el potencial de crecimiento y eventualmente realizar compensaciones dentoalveolares. Observemos un paciente clase 2, perfil convejo, sonrisa adecuada, que presentaba en sus inicios una gran sobremordida horizontal con apiñamiento superior, una clase canina 2 de un diente completo y una clase molar de aproximadamente 4 milímetros. La extrema vestibuloversión de los incisivos superiores incrementaba la discrepancia horizontal a nivel de caninos. Sin embargo, la relación horizontal es de clase 2 por aproximadamente 5 milímetros. El arco superior e inferior mostraban el apiñamiento inicial. Se tomó la decisión de alinear y nivelar los arcos superiores e inferiores y colocar el Forsus. Es importante notar que la colocación del Forsus se hace cuando los arcos de trabajo principales son rectangulares de acero de la máxima especificación que su sistema de brackets permita, de modo que se utiliza bracket slot 18, este será un rectangular de acero 17 por 25, y si utiliza brackets slot 22, este será un rectangular de acero 19 por 25. Los arcos superiores e inferiores van cinchados por distal, de manera que el efecto del Forsus sea sobre todo el arco como unidad y no únicamente sobre los molares. Las investigaciones muestran que el sistema de clase 2 Forsus es capaz de corregir 5 milímetros en 5 meses. Sin embargo, es muy probable que en el mes 3 el movimiento mesial de los dientes inferiores haga que el resorte se desactive. Con un Dontrix se puede tomar la medición de la cantidad de fuerza que el aparato debería estar realizando. Recuerde que debería ser entre 225 y 250 gramos. Si este nivel de fuerza cae, es adecuado realizar una activación del sistema. La activación del sistema se hace retrayendo el resorte principal con un director de ligadura y se colocan los tubos colapsibles que trae el sistema. Sin embargo, si usted perdió estos sistemas o desea hacer una segunda reactivación, se puede colocar una burbuja de resina y se moldea con el primer. La evolución del sistema muestra la corrección de la clase canina bilateral. En este momento se colocaron unos ganchos deslizantes para, utilizando una mecánica de clase 2, mantener la corrección realizada. Esto se hizo como un sistema de anclaje. El desarrollo del paciente en crecimiento muestra una corrección del perfil facial, una exposición de incisivo en reposo adecuada. Las imágenes intraorales muestran la corrección lograda, línea media centrada, clases caninas y molares 1, con un acople posterior adecuado. La misma estrategia fue utilizada en el siguiente paciente. Sin embargo, en este paciente no se utilizaron los tubos de la marca. Se observa una paciente con unas características faciales normales, balanceada y simétrica y un perfil convejo, pero con unas características en su tercio inferior, nariz y mentón adecuados. La sonrisa es igualmente adecuada. En la imagen intraoral se encuentra un apiñamiento moderado, una clase canina 2 bilateral de aproximadamente 5 milímetros con un overjet aumentado, apiñamiento moderado superior e inferior. Se procede a la colocación de la ortodoncia convencional y en el momento de llegar a los arcos de trabajo 17 por 25 de acero cinchados, se hace la medición para la decisión de utilización del Forsus. En este caso la medida es de 32 milímetros. Obsérvese el arco principal a nivel del canino cinchado con ligadura metálica. La imagen muestra la corrección horizontal de la overjet y de las clases caninas bilaterales.
el overjet inicial, que era de aproximadamente 5 milímetros. Las características faciales se mantienen adecuadas. La cara sigue siendo balanceada y simétrica y en el perfil se observa una ligera protrusión del labio inferior. Sin embargo, las características siguen siendo adecuadas. Esta era una paciente que por la forma de su ángulo nasolabial no permitía ni la exodoncia de dientes superiores ni el protocolo de distalización. La sonrisa se mantiene bien. El progreso de la ortodoncia muestra la corrección horizontal. Se corrige totalmente la sobremordida horizontal, el overjet se vuelve normal, el overbite de la misma manera. Y la comparación entre la imagen pretratamiento y posttratamiento presenta la forma como el corrector corrige toda la discrepancia horizontal. Las imágenes del arco superior e inferior muestran la corrección del apiñamiento. En las imágenes de finalización se observan las características faciales logradas. El perfil es armónico y adecuado, la sonrisa es bonita, la exposición de incisivo en reposo y de encía en sonrisa son adecuadas. Las imágenes intraorales muestran los resultados obtenidos. La línea media está centrada, las clases molares y caninas son 1 y hay algo de inoclusión posterior por remoción temprana debido a necesidades del paciente. El mismo protocolo fue utilizado en la siguiente paciente. Observamos una paciente con unas características faciales muy adecuadas y un perfil recto. Sin embargo, presenta una clase 2 dental y canina de aproximadamente 5 milímetros. En el arco superior, un apiñamiento leve, en el arco inferior no hay apiñamiento. La exposición de los dientes en sonrisa, el ángulo nasolabial y el perfil extremadamente recto impiden la utilización de un protocolo de distalización o de exodoncias de premolares superiores. La evolución del caso es exactamente la misma. Se hace alineación y nivelación y cuando se llega a arcos de trabajo rectangulares 19 por 25 se cinchan los arcos y se coloca el corrector de clase 2 Forsus. El arco superior e inferior muestran la corrección del apiñamiento. La imagen lateral muestra el overjet pretratamiento de 5 milímetros, una clase canina 2 de aproximadamente un diente completo. La postura de los Forsus corrige la discrepancia horizontal. Y observamos la paciente post-tratamiento con unas características faciales formidables. La sonrisa es muy adecuada, ni la exposición de incisivo en reposo ni la exposición de encía en sonrisa cambió, el perfil se mantiene recto, el ángulo nasolabial no se abrió y sin embargo los resultados oclusales fueron obtenidos. Las imágenes intraorales muestran los resultados obtenidos. La línea media superior e inferior está centrada, las clases caninas y molares son 1, se presenta una ligera dificultad para lograr el acople en el cuadrante 1 versus el cuadrante 4, sin embargo los resultados clínicos son óptimos.